vamos a arrancar ahora en breve nuestra charla sobre la toma de tierras y el derecho a la vivienda. Ahí se sumó Mauro. Buenas, hola Mauro. Hola Nati, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Se escucha bien ahí mi voz? Sí. Sí, yo te escucho perfecto, no sé la gente, si escucha, póngalo ahí en el chat, así vamos. Bien. Perfecto, a ver, mientras se une un poquito más de gente. Estamos muy puntuales igual, así que Me parece muy bien, es algo que siempre hemos tenido problemas y que tenemos que mejorar. sí, por lo menos. Bueno, ahí dicen que se escucha perfecto. Así que, bueno, primero que todo me presento, soy Nati, militante de la causa del Partido Obrero de la Facultad de Derecho. Vamos a arrancar con esta actividad, para presentar un poco la actividad mientras se va sumando gente a este vivo. Bueno, justamente la actividad la idea es tener una charla sobre el tema de las tomas de tierra y el derecho de la vivienda en los tiempos de pandemia. Particularmente en esta ocasión, para hablar sobre el tema, tenemos como invitado aquí a Mauro Cristeche. Mauro es investigador de CONICET y del Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, donde también coordina el área de Estado, Políticas Públicas y Derecho, y en esa misma universidad es profesor de Derecho Constitucional y también profesor de Políticas Públicas y Derechos Humanos en posgrado. Y particularmente en este momento se encuentra en Canadá como investigador visitante del Centro de Derechos Humanos y Pluralismo Jurídico de McGill University. No sé si mientras se va uniendo gente quieres contarnos un poco qué es lo que estás haciendo, el trabajo que estás realizando ahí en Canadá, así como para romper el hielo. Sí, cómo no. Primera cuestión, una cuestión técnica. Me habían dicho que esto se puede compartir, ¿no? Es la primera vez que hago un Instagram Live, Sí, entonces, ¿puedo? A ver con esta flechita o no. por medio de, sí, ese avioncito lo puedes compartir para enviárselo a algún Ah, contacto. bueno, pero solo a contactos en particular. Hmm. Claro, y de todas formas esto va a quedar grabado en el IGTV de la causa, entonces ahí también se puede compartir después ese video. Bueno, perfecto, perfecto. Estamos entonces. Bueno, gracias por la presentación, Nati. Gracias a los compañeros y compañeras de la causa por la invitación a la actividad. Estoy muy contento de poder charlar con ustedes sobre este tema tan espinoso. Brevemente, sí, yo trabajo en el CONICET, como decías en tu presentación, y bueno, es parte de nuestro trabajo o es usual entre los que trabajamos en la academia hacer estancias en el exterior, estancias de formación, de trabajo, de investigación. Y bueno, estoy trabajando en un centro de derechos humanos y pluralismo jurídico. Presenté un proyecto de investigación yo en Argentina básicamente trabajo cuestiones vinculadas a derechos socioeconómicos, particularmente a cómo desde el mercado de trabajo y de las políticas sociales se regula, se modula y se resuelve la situación de los derechos socioeconómicos en Argentina. Y, en las últimas décadas, y básicamente acá sigo desarrollando mi trabajo en Argentina y mis responsabilidades o algunas de las responsabilidades que tengo en Argentina online, Ujú. pero básicamente también estoy tratando de mirar cómo funciona un poco acá la modulación de los derechos socioeconómicos en Canadá y particularmente en la provincia de Quebec. eh, digamos, cuáles son las características principales del mercado de trabajo, cuáles son las principales características del sistema de bienestar, entendido como algo general, y luego las principales políticas de seguridad social y de asistencia social. Así que, y bueno, y últimamente, como por supuesto a todos nos come la coyuntura, tratando de mirar un poco cómo ha resuelto, si se quiere, el Estado canadiense, bueno, cómo ha enfrentado la situación del COVID y demás en términos digamos, de la situación de los sectores laborales, digamos, de las mayorías populares. Y bueno, nada, se observan
algunas diferencias con Argentina, pero bueno, ese es algo bastante interesante que después si quieren, si queda tiempo, les puedo contar con un poco más de detalle. Sí, cómo no. Me parece muy interesante el trabajo y me parece también interesante lo que planteas de que a pesar de estar ahí en Canadá, todavía sigues también con las responsabilidades de manera virtual con Argentina. Sí, sí, exactamente, dando clases de constitucional y bueno, nada, en la participación en el Instituto de Cultura Jurídica, que es donde trabajo, así que un poco desdoblándome, eh, esa es la cuestión. Siempre, siempre en este tipo les cuento, porque por ahí no mucha gente está familiarizada con este tipo con la vida académica, con el mundo de la investigación. Normalmente uno siempre desarrolla o trata de desarrollar una línea de investigación en general y demás, y después le va metiendo, va aditando, si se quiere, agregando cuestiones. En este caso, yo básicamente trabajo el problema de los derechos socioeconómicos en Argentina. No es que me voy a convertir un experto en la situación de Canadá, pero simplemente mirando lo que ocurre en otros países. Bueno, ya que estamos, cuento un poquitito más, lo que ha ocurrido en Argentina cuando uno mira la evolución de los derechos socioeconómicos es que esto es algo, más allá de que hay discusiones al respecto sobre responsabilidades, sobre causas y demás, lo que ocurre en Argentina desde hace algunas décadas es que el mercado de trabajo se fue deteriorando, Mm. básicamente creció la informalidad laboral, digamos, ha habido caídas tendenciales de los salarios, más allá de algunos momentos de repunte, etcétera, con lo cual, desde el punto de vista de la satisfacción de los derechos socioeconómicos a partir del mercado laboral, hay una degradación, hay una precarización, etcétera, y por otro lado, lo que uno ve es que las políticas sociales se han expandido. ¿Sí? Entonces uno tiene que mirar cuál es la relación ahí. En la década del 70 no existía la asignación universal por hijo, pero uno podría decir también que tampoco, quizás existía una necesidad, si se quiere, de una cobertura de los sectores informales y demás, pero no lo que ocurre en las últimas 2 décadas en Argentina, donde uno tiene niveles de pobreza que son muy altos, niveles de precariedad laboral y de desocupación que no existían, por ejemplo, en la década del 70 antes del advenimiento de la dictadura. Entonces, uno trata de mirar todo ese proceso complejo en el marco de un proceso de acumulación de capital donde la reproducción de la fuerza de trabajo se realiza de una determinada manera, ¿no? Bueno, Claro, nada. sí, totalmente. No, no, bastante bien. Bueno, justamente un poco para entrar en el, digamos, en el tema de la entrevista, me parece importante esto último que venías diciendo y me parece importante arrancar particularmente con que, bueno, nosotros, eh, para lo que hace la temática de la charla, ¿no? Estamos, o sea, comprendemos de que el último tiempo, también producto de la crisis provocada por la pandemia, la crisis política, económica y social, se ha manifestado, digamos, esta crisis de distintas maneras y una de las formas en las que se ha manifestado es particularmente la crisis de la vivienda. Y hoy en día, un poco al tema de la charla justamente, esto lo podemos ver cómo se ha reflejado a nivel nacional con el tema de la ocupación de las tierras, tierras que están muchas veces desocupadas, ociosas, o hay uno que otro problema respecto a la titularidad, etcétera. Y bueno, son familias que directamente hoy por hoy no tienen garantizado, en definitiva, el derecho a la vivienda que ven como única alternativa salir a realizar estas ocupaciones. Entonces, bueno, ante esto, digamos, y considerando todo esto, me gustaría que podamos ver cuál sería una noción un poco más general sobre lo que implica el derecho de vivienda y los dilemas que este mismo derecho presenta. Si nos puedes seguir. Sí, con mucho gusto. Igual con la explicación que hiciste, yo hay un problema que tengo a veces ciertos falta de capacidad de síntesis. Y lo tuyo fue una muy buena síntesis de lo que está ocurriendo. Sí, primero, como bien decís, sí, me parece que es importante antes de entrar al tema específico de las tomas de tierras y bueno, en un contexto como este de crisis económica, social y demás hacer una pequeña síntesis de lo que es el derecho a la vivienda, el derecho.
No sé si se me tildó solo a mí. Perdón. Ahora sí, ahora sí. No sabía si se me Eh, había tildado solo a mí o... creo que fue un problema mío acá. Me decía que conexión pobre. Bueno, arranquemos entonces. Te decía que sí, antes de ir al problema, digamos algo muy rápidamente sobre el marco constitucional. Eh, Como ocurre con otros derechos socioeconómicos, el derecho a la vivienda en Argentina y en general en la mayoría de las sociedades cuenta con una protección, con una muy buena protección, una protección robusta, generosa, desde la propia Constitución Nacional, en el caso de Argentina, bueno, para no hacer un raconto histórico, directamente la Constitución vigente en el artículo 14 bis plantea claramente el reconocimiento del derecho a la vivienda y la responsabilidad del Estado digamos, de otorgar los beneficios de la seguridad social, dice en el tercer párrafo del 14 bis, expresamente obliga al Estado a crear una ley que garantice el acceso a una vivienda digna. Pero eso es una pequeña parte de todo el reconocimiento convencional, si se quiere, que tiene el derecho a la vivienda, producto de los tratados internacionales de derechos humanos que, en el caso de Argentina, ha incorporado a su ordenamiento interno con jerarquía constitucional. O sea que básicamente tiene que ser leído como una protección constitucional. Y ahí tenemos, bueno, hay un pacto específico, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece específicamente, que reconoce específicamente dentro de lo que es el derecho general a un nivel de vida adecuado, el derecho a la vivienda y pone en cabeza del Estado, coloca en cabeza del Estado la responsabilidad de tomar medidas, ¿sí?, apropiadas para asegurar la efectividad del derecho. Así, varios tratados internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el caso de sectores que uno podría llamar vulnerables o que merecen una especial protección, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer, la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, todas, ¿sí?, reconocen el derecho a la vivienda. Con lo cual, lo primero que tenemos que tener presente es que, y bueno, por supuesto también en el ordenamiento interno, en las constituciones provinciales y demás, es que es un derecho constitucional con muchísima protección, ¿sí? Además, nada, se dice que los derechos universales tienen determinados principios, ¿no? La universalidad, son interdependientes, son indivisibles, son progresivos. Y el derecho a la vivienda es un derecho muy particular porque su ejercicio es imprescindible, es necesario, fundamental, para la materialización, si se quiere, de otros derechos, ¿sí? Por eso algunos lo llaman como derecho complejo, perdón, compuesto. Esto es algo obvio que cualquiera puede entender, ¿no? Si una familia vive en la calle, por ejemplo, ya podemos afirmar con los ojos cerrados que no solamente está siendo vulnerado su derecho a la vivienda, sino todos sus derechos, ¿sí? Y si además sumamos que mucha de esa gente en una situación de precariedad y vulnerabilidad forma parte de grupos sociales que merecen especial protección, la protección todavía es más intensa, ¿sí? Niñes, mujeres, inmigrantes, discapacitados, demás. Y además, como mencioné anteriormente, el reconocimiento del derecho también está complementado siempre con obligaciones y responsabilidades que recaen sobre el Estado en la garantía, eh, para garantizar efectivamente este derecho. ¿Esta introducción para qué? Porque soy iluso, digamos, porque no me di cuenta todavía que todo este marco legal que reconoce y protege el derecho es, digamos, constantemente desconocido, avasallado, superado por una realidad que revela niveles
de vulneración de derechos en general y del derecho a la vivienda en particular altísimos, pero más allá de eso yo creo que es importante tenerlo presente e incluso a veces manejar datos concretos, porque como lo estamos viendo ahora con el tema de las tomas de tierra, muchas veces incluso desde ciertos sectores se trata de mantener este que es un problema no solamente jurídico, es un problema social en general, un problema humanitario diría, como un problema jurídico, como una discusión estrictamente jurídico. Bueno, ya sabemos que la gente la está pasando mal, que tiene problemas, que quizás merecería esto, pero esto es un delito y punto. Y se acabó la discusión, ¿no? Y yo creo que no es así, yo creo que la discusión recién empieza, ¿sí? Y que tenemos mucho para decir sobre la discusión jurídica que hay detrás de esto, sobre todos los derechos que tiene toda esta gente, que muchas veces es tratada como delincuente, y todas las obligaciones que tiene el Estado, y que no las cumple, y que la Corte Suprema ha dicho, incluso en fallos sobre el derecho a la vivienda, que son obligaciones de hacer, de que el Estado tiene que hacer, y que no son meras declaraciones, sino normas operativas. Entonces, para no extenderme, vos retame, Nati, si me extiendo mucho, Sí. digamos, esto que parece sencillo, muchas veces lo olvidamos, lo escondemos. Existe un arsenal, digamos, un camión de normativa, de argumentos legales, constitucionales, convencionales, del lado de los supuestos de las personas que se trata de reducir a la categoría de delincuente. Y creo que esto hay que ponerlo en el debate, y sobre todo en funcionarios que tienen una responsabilidad directa, que hablan de ilegalidad muchas veces cuando el incumplimiento de sus funciones de sus responsabilidades como funcionarios también son ilegales. Entonces, al menos en el plano general me parece que tenemos que dejar planteado que, sobre todo porque hay mucha insistencia con esto toco la pantalla, mucha insistencia con esto de hablar del respeto de la ley, del respeto de la Constitución, y tenemos que saber que no es cierto que las cosas son tan simples y que el Estado puede desalojar una toma así nomás. Esa es una lectura completamente estrecha, no solamente del problema general, sino del problema jurídico que hay ahí. La gente tiene derechos, son derechos que no escribieron ellos, que no es que lo inventaron la gente que está tomando, sino que lo escribió incluso muchas veces la misma gente que luego no los respeta y los vulnera abiertamente. Entonces, bueno, nada, eso. Me parece que más allá de que, bueno, Claro. pueda ser algo que los que estamos involucrados y las que estamos involucradas con el derecho más o menos conocemos y manejamos, e incluso sabiendo que cuando miramos el problema con mayor complejidad, lo que acabo de decir puede sonar como... Se tildó de vuelta, ¿no? Perdón, se cortó un poquito, como que acá se está simplemente violando la ley. Yo diría que se está violando mucho más que la ley, ¿sí? A las personas, ¿sí? Que están tratando de alguna manera, de una u otra manera, de resolver un tema, una necesidad fundamental, ¿sí? Para el ejercicio del conjunto de los derechos y para llevar adelante una vida más o menos digna. Bueno, perdón si me No, extendí en... está perfecto, porque, o sea, justamente la idea de arrancar como con un panorama generalizado sobre qué es el derecho a la vivienda y cómo era justamente para esto, o sea, porque nosotros vemos que este derecho, como lo que decías al final, ¿no? Este derecho está tan protegido, pero que a la vez está siendo tan vulnerado, está tan protegido como en la letra, pero tan vulnerado en la realidad. Entonces, bueno, justamente con esto, para pasar a otra pregunta, me parece importante, o nos gustaría saber sobre qué es lo que piensas de la situación particularmente de la vivienda en Argentina. Un poco introdujiste ya un poco ahí lo que dijiste antes, pero particularmente, bueno, qué es lo que piensas sobre la situación en Argentina y con el agravamiento del problema también de la actualidad, con la falta de trabajo, el crecimiento de la pobreza, más o menos cómo ves esa situación. Bárbaro, bárbaro.
Sí, bueno, como yo te contaba, trabajo un poco varias de las aristas de este tema. En general los derechos socioeconómicos están muy vinculados entre sí, o sea, el derecho a la vivienda está muy conectado con el derecho al trabajo, con las condiciones laborales y demás, y con el resto de los derechos, con el derecho a la salud, a la educación y demás. Eh, Mira, eh, este es un problema complejo que involucra un conjunto de variables y hace que el análisis haya que hacer un análisis complejo que no se limita, si se quiere, al hecho de que, bueno, hay mucha gente que no tiene dónde vivir y el Estado tiene que hacer casas, ¿sí? Hay una serie de variables económicas, políticas, que repercuten de lleno en la dinámica de la problemática de la vivienda, que como dije muy al pasar al principio, es un problema estructural, que es una expresión manifiesta de la desigualdad, de nuevo, estructural, que es particularmente grave en las sociedades latinoamericanas y en Argentina, y de la desigualdad en el ejercicio de los derechos. Naturalmente que las políticas, después nos referimos a las políticas de vivienda si quieren, pero las políticas en general, las políticas macroeconómicas tienen una influencia y un impacto muy importante. O sea, esto es un ejemplo que no es el fundamental ni mínimo, pero nosotros tenemos que saber que lo que acaba de pasar el martes, eh, con la medida que toma el gobierno de las restricciones al dólar y demás, hay una afectación. O sea, no quiero decir que sea completamente negativo, quizás lo sea, pero lo que quiero decir es que esto repercute sobre el derecho a la vivienda y específicamente sobre el derecho a la vivienda más allá de las condiciones generales. Por supuesto, lo que dijimos, lo relativo al mundo laboral, en Argentina los salarios son bajos, la informalidad laboral es altísima, hay una superexplotación laboral también muy alta, y esto está todo medido, ¿sí? Y esto es todo reconocido, que son todas variables que influyen. Si vos no tenés un salario bueno, digamos, si tenés un salario bajo, es imposible empezar a pensar en acceder al derecho a la vivienda por las buenas, por decirlo entre comillas, dicho de otra manera, ahorrando un poco, tratar de acceder a un crédito. La informalidad laboral en Argentina es del 40%, alrededor del 40%. Esa gente no tiene ningún tipo de posibilidad de acceder a un crédito, nada. Así que, y bueno, si hablamos de los últimos años, todo esto se complicó aún más de lo que ya venía en términos de la relación salario-vivienda, hubo devaluaciones, inflación, los salarios perdieron con la inflación, con la devaluación, con el dólar, perdón, y se alarga la brecha entre salario, valores de vivienda, y en este momento estamos en la peor situación de la historia, porque esto se ha medido, se mide desde la década del 90, en el 2019 se llegó a una relación salario promedio, valor de la vivienda promedio de 75 salarios para comprar una vivienda chiquita de 50 metros cuadrados usada, qué sé yo, hoy es más del doble, mejor dicho, mediados de 2019 era más del doble, a esta altura, cuando la situación empeoró. Así que, además, digamos que el tema de la vivienda, el mundo de la vivienda en general es un mundo fuertemente mercantilizado. Que esto desde el punto de vista del derecho y de cómo se construye ideología también del derecho, cómo se manipula, es muy singular, porque la sociedad entiende, o por lo menos una parte de la sociedad entiende, que la salud, que la educación son algo elemental para el desarrollo de una sociedad, digamos, para que la cosa funcione, ¿no? En algún sentido. Pero con la vivienda no ocurre eso. Hay una mirada muy privatista, muy mercantilista sobre el problema, en un país que, si uno mira las condiciones, ¿no?, para tener esa mirada mercantilista y privatista, no da, porque las condiciones laborales en general son muy malas, sobre todo en los sectores vulnerables, y el mercado inmobiliario es, digamos, las viviendas, para decirlo rápidamente, son muy caras, o sea, hay un problema con eso, y también esto se extiende al mercado informal, a las villas, a los asentamientos, a los alquileres y a las ventas.
no es cierto que la gente que vive en las villas vive gratis. Hay que pagar un alquiler, se generan situaciones muy complejas ahí, o hay que pagar lo que uno no tiene a alguien, a un puntero para que me dé un papel, ¿sí? Y endeudarme con otro que me cobra cualquier cosa porque no puedo acceder a vender mucho, pero es muy complicado. Y la acción del Estado ha sido bastante deficiente en todos los planos. Se tildó otra vez. Creo que Ahí sí. es mi teléfono, la dinámica de mi teléfono. Bueno, nada, digo dos cositas más un poco para responder más específicamente a tu pregunta. Bueno, en estos días estuvo circulando el número de que en Argentina hay más de 4.400 barrios populares, ¿no? Por lo menos eso es lo que había en 2018. Es decir, unas 4 millones, un poco más de personas viviendo en barrios populares, es decir, el 10% de la población. ¿Qué es un barrio popular? Un barrio popular es un barrio vulnerable, donde viven familias agrupadas en condiciones, digamos, espaciales que no son las mejores, donde una buena parte de esa población no cuenta con título de propiedad del suelo, no tiene un acceso regular a servicios básicos, a la red de agua corriente, a la energía eléctrica, a la red cloacal. En el último relevamiento que hay de este año, 2020, antes de la pandemia, el 70% de la gente no accede formalmente a la energía eléctrica. Dicho de otra manera, si quiere tener luz, se tiene que colgar. Casi el 90%, o sea, 9 de cada 10 personas que viven ahí no accede formalmente al agua. Casi el 100% no accede formalmente al servicio de cloaca. El 99%, o sea, técnicamente, todos, o sea, nadie accede formalmente al servicio de red de gas. O sea que estamos hablando de niveles de precariedad altísimos y así vive el 10% de la población argentina. Que uno dice el 10%, bueno, no es el 50%. No, el 10% de la población viviendo en esas condiciones de precariedad extrema es un montón. Pasa que nosotros nos acostumbramos a números que son estrafalarios, pero es un montón. Y a veces parece que perdiéramos de vista de lo que estamos hablando, y ni hablemos de otros servicios, de la posibilidad de tener un cajero automático, de una salita de salud, de una farmacia. ¿Me explico? O sea, eso afecta a la seguridad, afecta a la salud. Bien. Y si consideramos un indicador más general para evaluar el problema de conjunto, que es el déficit habitacional, que puede tener distintas manifestaciones, distintos tipos de precariedad, el hacinamiento, la inseguridad, la situación todavía es más complicada. Actualmente, desde hace décadas que el número es muy alto de familias alcanzadas por un déficit habitacional, más de 3 millones de familias estamos hablando, en este momento son 4 millones, quiere decir que estamos hablando entre 13, 14, 15 millones de personas. Estamos hablando de 1 de cada 3 familias que sufren, ¿sí? Padecen de algún tipo de déficit habitacional. Para no hacerla más larga, o sea, así entramos a la pandemia, ¿sí? En un cuadro de deficiencia y de precariedad estructural muy complejo en torno a la vivienda, que para no repetirme, pero es importante, es un derecho, es una necesidad que afecta, ¿sí?, el conjunto de la vida de las personas. Bueno, no creo que haga falta que abordemos o que ahondemos en las consecuencias económicas de la pandemia, porque todo el mundo más o menos maneja la situación y demás, pero hay que recordar que los sectores vulnerables son los más golpeados por la pandemia, por las consecuencias de la pandemia, en todo sentido. Uno a veces dice, bueno, a mí me afectó acá, qué sé yo. Tengamos en cuenta que a la gente que vive en condiciones de vulnerabilidad estructural le pega por todos lados, ¿sí? Por todos lados. Bueno, nos tenemos que quedar en casa, macanudo, 2 meses, qué sé yo, pero no es lo mismo quedarte en una casa con buenas condiciones, no morirse de frío, que vivir 10 personas hacinadas en una habitación que no tiene calefacción. O sea, seamos conscientes del problema cuando vamos a opinar de las tomas de tierras y demás. Así que, teniendo en cuenta
imaginándonos el mercado laboral, en las condiciones en las que se reproduce la vida de esta gente, que no tiene un salario asegurado, que si mañana no puede salir a hacer la changa no tiene un ingreso y eso tiene consecuencias, se endeuda, etcétera, digamos que ya se pronosticaba que iba a haber problemas con el derecho a la vivienda y que iba a haber tomas de tierra. Por eso a mí me pareció muy problemático al principio el tema del quédate en casa, que Mm. está bien, digamos, el tema de la cuarentena y todo lo demás es para otro debate, macanudo, pero nosotros teníamos que tener en cuenta las situaciones del quédate en casa de millones de personas, no estamos hablando de 10 tipos, sino de millones de personas, y por lo tanto, si vamos a reclamar el quédate en casa, también tenemos que reclamar acciones del Estado, ¿sí? Acciones del Estado que incluye acciones o que incluye que el Estado avance sobre determinados sectores de la sociedad también. No es simplemente señalar al Estado, sino que hay que pensar los problemas de conjunto, repensar las prioridades, etcétera. Bien, no sé cómo estoy de tiempo, pero quiero cerrar con esto. No, Así está que bien. quiero decir o sea, las tomas eran algo cantado. La gente se empezó a endeudar muy rápidamente. Gente que no tiene espalda, no tiene capacidad de ahorro. Ya la Federación de Inquilinos en mayo había dicho que el 60% de la gente que alquila, estamos hablando del mercado formal, ya se había endeudado por problemas con el alquiler. Es un número estrafalario, ¿sí? Hablando de la toma de Guernica, el 90% de la gente perdió su laburo, ¿sí? O sea, estamos hablando de porcentajes que son altísimos. Y esto en el mercado informal se complica por todos lados, ¿sí? Porque ahí, cuando estamos hablando de un cuarto alquilado en una villa, habitaciones de hotel, no solamente muchas veces el que alquila no tiene espalda, pero tampoco el dueño tiene espalda. Entonces, no hay contrato, no hay recibo de pago, los costos y el ajuste inflacionario son peores incluso que en el mercado formal. Entonces la gente si puede se endeuda en condiciones que son malísimas y la deuda es el punto de partida y la antesala del desalojo y además que son deudas que patean el problema para adelante y confiscan ingresos a futuro, o sea que profundizan la crisis. Total. Entonces, eh, de todos modos, obviamente que la toma es una forma de resolver este problema, que es mucho más importante y mucho más abarcativo. Pero yendo a la toma, digamos que la toma es algo frecuente, ¿sí? No sabemos, hay gente que dice que hay una, digamos, una ola de tomas, hay otros que dicen no, todo el tiempo hay tomas, todo el tiempo se están produciendo tomas, lo que pasa que a veces son noticias y a veces Claro. no, pero, pero digamos, no le gustan a nadie, pero son una forma de resolver un problema en estas condiciones, ¿sí? Que no necesitamos dar más detalle para entender que si una familia que tiene 7 hijos, que está sin nada y que no puede seguir pagando el alquiler y que la echan, la invitan a salir o lo que fuera, a algún lado tiene que ir, ¿sí? Y bueno, en algunos casos estas tomas cuentan con algún grado de organización, a veces importante, participación de organizaciones sociales, políticas, referentes, y es lógico que sea así, y esto es un dato positivo, ¿sí? No hay que temerle a este debate, porque hay una necesidad de vivienda estructuralmente irresuelta y la gente se organiza, ¿sí? Y aprovecha alguna oportunidad o lo que sea y ocupa, ¿sí? Y puede haber, no me quiero meter en este debate que para no perder tiempo, pero no tendría problema, puede haber, obviamente que hay punteros, ya sabemos, hay gente que hace negocio, hay gente que especula, hay gente que incluso incentiva la toma porque le conviene, etcétera, pero en general toda esta cuestión está sobredimensionada, y es una forma de legitimar las tomas y es una forma de, digamos, no enfrentar y no discutir el problema principal, que es Claro. básicamente la necesidad de la gente. Y en estos casos, como vos decías al principio, se trata en general de suelo abandonado, de baldío, sin uso durante años. En general, si hay algún grado de organización, se trata de hacerlo de la mejor manera posible en todo sentido. No es que a la gente le gusta tomarle el terreno al vecino, ¿sí? Y que le gusta joderle la vida a otro laburante. En general, tratan de que sean tierras fiscales, que
porque tienen un potencial para una regularización posterior, ¿sí? Se busca que estén en en mejores condiciones en general, que no estén adjudicadas para la construcción de un equipamiento urbano, si hay servicios dando vuelta, mejor. Pero también es cierto que muchas veces se toman en lugares que generan perjuicios al entorno, por daño ambiental, por inseguridad, etcétera, porque son lugares que son menos codiciados y porque hay mayores chances de que las tomas prosperen, si se quiere, Claro, porque no solamente muchas veces está. ¿Por qué los medios de comunicación están tan interesados en este tema y están fogoneando el desalojo y tratando a todo el mundo de delincuente en vez de tomarse el mínimo trabajo profesional de ir y consultar la situación de las familias, etcétera? Porque también hay muchos intereses inmobiliarios detrás de eso, ¿sí? claro. Entonces, bueno, Nati, no sé si me extendí No, sí, demasiado, pero es una situación muy complicada y que tiene que analizarse en toda su complejidad, pero con jerarquías. La realidad tiene jerarquías. Si querés, ahora podemos charlar de qué pasa con el tema jurídico, los dilemas, delitos, qué sé sí, yo, justamente eso te pero iba a preguntar. ¿Cómo es? Perdón, justamente eso era lo que te iba a preguntar porque por ahí el último tiempo con todo este panorama de las tomas, etcétera, nosotros podemos ver que por los medios de comunicación, que justamente cumpliendo este rol que tú estabas explicando recién, se pasean también un montón de abogados diciendo que esto le puede traer tal problema jurídico a las personas que están realizando las tomas, a los que las organizan, y que también presenta una cantidad de dilemas jurídicos en sí mismo, digamos. Entonces quería saber justamente si te puedes explayar un poquito sobre ese tema. sí, incluso también aprovechando, mientras estaba diciendo esto, me acordaba de, por ejemplo, iniciativas como la de Sergio Massa, que quiere que le saquen el IFE o la asignación universal por hijo, el Sí, fiscal que está interviniendo en la causa de Guernica, lo mismo. Se trata de gente completamente desorientada, por no decir otra cosa, sobre el problema que tiene por delante, sobre todo gente con responsabilidades concretas y objetivas en este problema. Bueno, hay varios dilemas jurídicos. Mi posición en general tiene que ver con lo que dije al principio, digamos, hay jerarquías, ¿sí? Jerarquías jurídicas y jerarquías sociales, digamos, ¿no? Dicho de otra manera, además, si querés después avanzamos, pero diría, a veces se presenta el problema como, bueno, acá hay dos derechos, el derecho a la propiedad privada y el derecho a tomar, entonces se afecta, no se puede reclamar por un derecho mientras se está vulnerando todo. No es así. No es que simplemente en un cuadro como este, ¿sí? Donde estamos hablando de millones de personas con este tipo de problemas, donde estamos hablando de una toma donde hay 2.500 familias, donde hay 3.000 niñes que tienen todo su derecho y después esos mismos muchas veces se pasean por la televisión hablando de los derechos de los niños. No estamos hablando de una colisión individual entre derechos, ¿sí? Entonces, pero supongamos que sea así, supongamos que la toma es un delito. Yo creo que habría que ver la situación concreta porque el delito de usurpación del que se habla requiere que la acción, que el delito de usurpación sea con violencia, con amenaza, o sea, tiene determinadas características que desde mi punto de vista no siempre o casi nunca, digamos, están, digamos, se configuran en una toma de tierras que básicamente no se hacen con violencia en general porque se hacen sobre lugares que están desocupados. No hay tomas de tierra en general en Argentina, o sea, cero tomas de casas que están ocupadas y que va alguien y saca a otro de su casa. Ni casi que, o sea, hay, pero son menores, digamos, la ocupación de casas completamente desocupadas. O sea, completamente deshabitadas. No que la familia se fue de vacaciones y cuando volvió se encontró con una familia que la estaba tomando. En general, no se hacen en la clandestinidad, ¿sí? Se hacen a cielo abierto y la gente ocupa. Pero bueno, supongamos que hay un delito, o por lo menos que hay un ilícito. Un ilícito en general hay, porque siempre se está ocupando una propiedad que no es la propia, incluso una propiedad, eh, digamos, fiscal, si se quiere, pero, digamos,
suponiendo que asumamos que es un delito o un ilícito, no deja de ser una forma estrecha de abordar el problema, incluso en términos jurídicos, por todo lo que dijimos, digamos. Esta discusión ya la hemos tenido con la protesta social, ¿sí? Y con los cortes de calles y demás. Que no se puede reclamar un derecho jorobándole la vida al otro. En este caso no se puede tratar de resolver el problema de la vivienda ocupando un terreno ajeno. En realidad es una forma maniquea de mirar el problema, una forma que envenena a la gente con discursos que son completamente vacíos de empatía y completamente desconocedores del ordenamiento jurídico. No hay simplemente una colisión de derechos individuales. Acá hay una vulneración masiva, sistemática, de derechos humanos reconocidos en la Constitución, que afecta fundamentalmente a grupos vulnerables, a niñas, a mujeres, a pobres, a inmigrantes, ¿sí? Creo que tenemos que poner el foco ahí. Si alguien viene y dice que se está violando el artículo 181 del Código Penal, hay que responder que se están violando sistemática, masivamente, profundamente una cantidad importante de artículos y que el Estado esté incumpliendo con su responsabilidad y con sus obligaciones. No podemos condenar la ocupación de un terreno sin uso por familias desesperadas que no tienen un lugar para vivir, ¿sí? Cuando el Estado tiene una responsabilidad y no, digamos, condenar en todo caso o no apuntar el dedo acusador precisamente al Estado y a las obligaciones que hace años y décadas no cumple. Y cuando digo esto, déjame un segundito complejizar, no es un problema del Estado solamente, aunque sí en primer lugar, al menos desde el derecho, pero la clase dominante argentina es una máquina de violar la Constitución. Hablando de, digamos, de respetar las leyes y todo lo demás. Es la que fogonea en general o muchas veces de manera ilegal la especulación inmobiliaria, la que construye country apropiándose de tierras públicas, expulsando poblaciones originarias o las poblaciones que se habían establecido ahí, es la que destruye el medio ambiente, la que paga salarios que hacen una vida que hacen imposible, si se quiere, una vida más o menos digna, etcétera, etcétera. Entonces, después, quienes violan sistemáticamente todo el ordenamiento jurídico vienen con esta idea obtusa, ¿sí?, de que hay que respetar la ley. Macanudo, o sea, digamos, la otra vez, no sé si lo habrán visto, Graboy escribió una nota que se llamaba, digamos, Odio las tomas de tierra. Bueno, ya sabemos cómo es Graboy, le gusta un poco... Bueno, más allá de la exageración y cómo le gusta jugar con eso, tiene razón, a la gente no le gusta tomar un terreno a otro. Estoy absolutamente... Ya dijimos, el 90% de la gente que está tomando en Guernica perdió su trabajo. ¿Sí? Estoy absolutamente seguro que el 10% restante que tuvo la suerte de no perder su trabajo tiene un trabajo malísimo. No es que gana 100 lucas y puede ir a buscar un crédito hipotecario que por otro lado no hay. ¿Sí? No tienen alternativa. Entonces, digamos, la salida de todo esto, si se quiere, desde el punto de vista jurídico, no puede ser simplemente ofrecer un desalojo, ¿sí? Las tomas son complicadas, reproducen una precariedad extrema, generan un montón de problemas, pero la gente tiene derechos y el Estado tiene responsabilidades. Y una tercera, diría también, una tercera cuestión que es importante, es que hay que darle una solución racional a este problema, una solución que no puede ser destruir chozas, ¿sí? Que por otra parte está prohibido, ¿sí? Que desde el Comité, digamos, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han escrito, digamos, toneladas sobre cómo se debe proceder ante estos problemas y no puede ser, digamos, desalojar y mucho menos violentamente asentamientos populares, sino hay que ayudar a los habitantes a construir sus barrios, a darle una solución racional a todo esto, ¿sí? Entonces,
Lanzar a esas familias a la calle de nuevo no es ninguna solución, no resolvemos nada con eso. ¿Qué dice el gobernador Kicillof? Dice, bueno, sabemos, todo el mundo un poco se cuida la espalda, porque nada, es muy evidente. Dice, sabemos que la provincia tiene un déficit habitacional histórico, estamos trabajando, ¿sí? Pero esto no se soluciona con, digamos, con ocupaciones ilegales, hay que actuar. Y la justicia tiene que actuar. Es al revés, es al revés. Hay algo que es urgente, ¿sí? Que es resolver la situación de las familias en situación de vulnerabilidad extrema. Esto incluso me llevaría a 5 minutos más para explicar la jurisprudencia de la Corte, pero esto incluso está amparado en la jurisprudencia de la Corte, que no me lleva a una reivindicación del papel de la justicia en todo esto, ni mucho menos, pero está amparado en todo caso en la jurisprudencia de la Corte. Obviamente el dueño de ese predio, si es que hay un dueño o dueños, ¿sí? Podría esperar un mes, unos meses, hasta que el Estado resuelva su situación, ¿sí? Pero los poderes públicos tienen que garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda, sobre todo en un cuadro como este, ¿sí? Claro. En un cuadro de desesperación total para ese tipo de gente. No hay ningún tipo de salida. No sé, o sea, yo no entiendo cuando un funcionario le da la cara para decir, bueno, mi papel es desalojar, pero en estas condiciones, o sea, ¿a dónde va a vivir toda esa gente? No miran las estadísticas de la gente que se quedó sin trabajo, los problemas que hay. Por otra parte, algo que también trabajo, que es cómo ha respondido el Estado desde el punto de vista de la ayuda a los sectores vulnerables con el IFE, no se puede hacer nada con eso. Entonces, lo que hay ahí en estas condiciones es una penalización, ¿sí? Una criminalización de la pobreza y mayor exclusión social que no va a resolver nada. Lo que tiene que saber la gente cuando escucha la televisión y todo lo demás es que esto, más allá de miradas ideológicas, etcétera, no va a resolver nada, ¿sí? No va a resolver nada, hay que darle una solución racional a este problema. Bueno, perdón. No, está bastante bien porque incluso aportaste un poco de lo que te iba a preguntar después, ¿no? Sobre lo último, que era justamente el tema del rol que cumple el Estado. O sea que dentro de todo este panorama, ¿qué rol justamente estaría cumpliendo el Estado y cuál podría ser una posible solución, digamos, para salir un poco de este tema de las tomas? Mirá, yo creo que hay una responsabilidad manifiesta en todos los órdenes del Estado, en el Poder Judicial, ¿sí? Que también está supuestamente para hacer cumplir la Constitución y para garantizar los derechos reconocidos en la Constitución. Bueno, ahí tiene un trabajo enorme para hacer el Poder Judicial, el Poder Legislativo lo mismo y el Poder Ejecutivo lo mismo. Hasta el momento lo que hemos visto es muy pobre, ¿sí? En todo sentido, y lamentablemente hay una línea, si se quiere, represiva y facilista, y lamentablemente, digamos, yo no soy un analista político, pero probablemente tenga un poco que ver con intuir qué es lo que está pensando la población o un poco el humor social, pero los funcionarios públicos tienen una función que cumplir, ¿sí? No se puede adaptar todo el tiempo, si se quiere, digamos, a lo que dicen los medios de comunicación en todo caso, o al humor social, que yo diría de una parte de la sociedad, no diría que esto es algo masivo ni mucho menos, pero a mí me parece que hay que encarar el problema en dos planos. Hay un primer plano que es fundamental, que es el plano inmediato. Porque todo el mundo dice, bueno, Macanudo sí, venía a verme dentro de 4 meses. Eso no es una solución. Hay que Ujú. dar una solución inmediata a la gente. O sea, antes de ir a desalojar, hay que ir a decirle, mira, yo te ofrezco esto que es algo racional, algo que vos podés aceptar. No es andate a vivir 4 meses en la calle, ¿sí? Y después en 4 meses vemos, ¿sí? Una solución racional, que inclusive podría ser, y amparada por la legislación, algo que podríamos decir ahora, que se queden ahí y ver, en el caso de Guernica, que es la toma que hoy está en boga, pero en general, digamos, y ver cómo se resuelven los problemas anexos que también existen, digamos, en el caso de el derecho de propiedad de la gente. Hay que ver, digamos, en todo caso, pero hay que atender, digamos, los problemas con prioridades, ¿sí? Con jerarquías. Eh, Así que, desde el punto de vista inmediato, es ofrecer una solución racional inmediata.
Y luego creo que hay en el mediano plazo, diría también inmediato, pero digamos mediano, en todos los planos. Digamos, el sector de la vivienda, debido a las particularidades que tiene, es un sector muy complejo, como decíamos al principio, por las particularidades de su producción, de su comercialización, y por esto que decíamos que está fuertemente encadenado al mercado financiero, al mercado de suelo urbano, y porque está muy mercantilizado, porque está muy poco regulado, ¿sí? Entonces, hay que terminar con la especulación inmobiliaria. Cuando uno dice esto, dice, bueno, hay un eslogan. No, no, esto no es un eslogan. Esto es una política pública elemental que tiene que tomar el Estado y que no es una política comunista, digamos, ni una política estrafalaria que decir, bueno, no, pero eso para el 2078. No, es algo que, digamos, una sociedad más o menos planificada debería ser, sin demasiados problemas, ¿sí? Hay que regular fuertemente ese mercado, tanto el de la venta como el alquiler, establecer créditos sociales, accesibles, etcétera, cosas que hoy están en stand-by, diría yo, o virtualmente ausentes y desaparecieron. Por otro lado, hay que, con el tema de los barrios populares y la toma de tierra, que hay algo que hay que decir, los desalojos están prohibidos en este momento, luego de la sanción de la 27.453, si no me equivoco, los desalojos en los barrios populares, al menos en los que están ya consolidados, están prohibidos, ¿no? Pero esa ley lo que hizo fue declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación todas las tierras en las que están en este momento los inmuebles comprometidos donde están básicamente radicados los barrios populares, digamos, que han sido registrados por este registro que se llama RENAVAP. Perdón que se me va. Y entonces, esa ley estableció una serie de cuestiones, estableció la creación de un fideicomiso financiero, porque para todo esto se necesita una inversión muy importante y lo que hace el Estado en general, lo que hizo, por ejemplo, en los últimos 4 años en Macri, es un chiste, ¿sí? O sea, se trata de números que son, no nos vamos a poner a hablar de números porque ya he hablado demasiado, pero digamos, es un chiste, hay que dar un giro de 180 grados, como me Totalmente. gusta decir, y hay que, digamos, hay que desarrollar un proceso de producción de vivienda nueva por parte del Estado, de mejoramiento, de ampliación. Hay que dotar de fondos a ese fideicomiso para llevar adelante la reurbanización de estos barrios populares que, digamos, en diciembre de 2019 lo que lo que se hizo con el impuesto país fue afectar una parte de lo recaudado para dotar de recursos a esta línea, si se quiere, y ahora aparentemente, si se lleva adelante el impuesto a las grandes riquezas, también hay una parte afectada de esto, que déjeme decir una cosa más, el proyecto del FIT en este sentido era muchísimo más ambicioso y muchísimo más coherente y muchísimo más racional, considerando la situación. Porque por un lado era mucho más agresivo en la recaudación, digamos, en Sí. afectar patrimonios que realmente son muy altos, que no le van a cambiar en nada la vida a esta gente, y sí a la gente que podría ser beneficiada con lo recaudado. Y por otro lado también afectaba la vivienda ociosa, ¿sí? No la vivienda ociosa de Juancito que tiene 4 ladrillos, sino viviendas, digamos, costosas, de más de $400.000, etcétera, y también las tierras, las grandes tierras, la oligarquía, digamos, los grandes terratenientes. Cierro con esto. Pues me estás mirando con... Lo que digo, hay que realmente hay que dar un giro en términos de la intervención que ha tenido el Estado hasta el momento, ofrecer alternativas a la toma de tierra para la generación de barrios informales, digamos,
Es decir, evitar que la gente tome tierra, pero primero ofrecerle una solución, digamos, no ponerlo, arrinconarlo contra sus condiciones de existencia y obligarlos a una toma de tierra, sino que ofrecerle, por otra parte, Totalmente. soluciones que son mucho más baratas, ¿sí? Porque reurbanizar un barrio en un lugar que ambientalmente no es sustentable, etcétera, etcétera, muchas veces es carísimo, etcétera, con lo cual hay que repensar urgentemente las prioridades, sobre todo en un cuadro extremo como este, ¿sí? Eh, Nada, eso, me parece que No, sí, sí. perfecto. O sea, me pareció bastante completo, bastante acabado también la forma de expresarlo. Yo porque, viste cómo es Instagram TV, o sea, el live te corta y quedan 3 minutos y medio. Eh, Ah, pero no, o sea, a mí particularmente me parece, o sea, muy importante todo lo que fuiste, cómo lo fuiste abordando, me pareció más que claro cómo se desarrollaron los temas y que, digamos, coincidimos también justamente y que para nosotros, particularmente desde la causa, el Partido Obrero, consideramos que tomando todas estas cuestiones, toda esta situación, como viene ocurriendo, hoy es más que nunca necesaria la organización también de las y los trabajadores para salir a luchar por este derecho tan elemental como el derecho a una vivienda digna y también de la mano de también desarrollar un plan de acción tanto de los trabajadores ocupados y los desocupados, y dentro de las propuestas que también levantamos, es justo, o sea, dentro del programa en general está la creación de un banco de tierras para las familias que más lo necesiten, la suspensión de todos los desalojos, por todo esto justamente cómo actúa la policía directamente y cómo el gobierno manda a la policía a desalojar violentamente, incluso teniendo en algunos lugares gente que termina herida de bala, y justamente que se destinen tierras fiscales y ociosas a la construcción de la vivienda. En definitiva, caracterizamos que, bueno, es muy importante poder levantar este programa de reivindicación por la lucha del derecho a la vivienda. Entonces, bueno, particularmente darte las gracias, Mauro, porque la verdad fue una conversación muy, muy amena, muy enriquecedora. Gracias por tu tiempo también. Y de paso dos invitaciones, que tenemos, paso el chivo de dos invitaciones, particularmente este sábado 19, ahí también si te quieres sumar y participar, vamos a realizar un plenario nacional antirrepresivo. Arranca a las 10 de la mañana, para todo aquel que se pueda sumar, el que nos estén escuchando nos pueden escribir para sumarse, van a participar organismos de derechos humanos, organizaciones territoriales, sindicales, piqueteras y partidos de izquierda también, con la idea de levantar un programa de lucha, entre los que se encuentra también la iniciativa de levantar un programa, como se llama, la iniciativa de lucha por el tema de la vivienda digna. Y después lo que antaña la Unión de Juventudes por el Socialismo particularmente, a fin de mes, el viernes 25 y el sábado 26, que ya directamente es la semana que viene, vamos a estar realizando el Congreso Nacional de la Unión de Juventudes por el Socialismo, donde, digamos, el objetivo principal es que nos podamos reunir a discutir todos los jóvenes de todo el país para discutir las problemáticas que afectan directamente a la juventud en todo este tema y plantear una salida. Así que bueno, creo que queda un minuto. En cualquier bueno, momento. yo les agradezco nuevamente por la invitación, un placer conversar con ustedes. Coincido con todo lo que acabas de decir últimamente, es muy importante, digamos, levantar un programa antirrepresivo. Básicamente la represión no puede ser una salida, muchísimo menos en esta situación, y es muy importante, digamos, generar o luchar por un cuadro legal, digamos, de protección de los trabajadores y trabajadoras en estas condiciones, de prohibición de desalojos y demás. Por supuesto que todo lo que dijiste sobre el Banco Nacional de Tierras y todo lo demás también, y por supuesto también, para cerrar, me parece, coincidiendo con lo que decías, la organización de los y las trabajadoras es fundamental. Estas cosas no se hacen por arte de magia, hay que exigirle al Estado, hay que Totalmente. empoderar a los trabajadores y trabajadoras y demás en todo sentido. Así que nada, les agradezco nuevamente por la Bueno, oportunidad, espero estar el sábado y muchas gracias. muchísimos éxitos con